Bien, vamos a terminar de ver el tema de quinta categoría. Como ya lo tenemos más o menos claro, vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si un trabajador con una remuneración más alta tiene pues ingresos todos los meses, ¿no? Digamos, en este caso, un trabajador, asumamos que tiene 15.000 de ingresos, ¿ya? Y se acuerdan que les comenté sobre el tema de los, en este caso, por ejemplo, de la bonificación extraordinaria que se recibe en el mes de julio y en el mes de diciembre, ¿cierto? Es decir, de la gratificación, un 9% adicional como bonificación, ¿cierto? Era lo que se aportaba normalmente de salud, lo va a recibir el trabajador. Entonces, eso va a afectar en cuanto a un nuevo cálculo de estos conceptos extraordinarios, ¿ya? Entonces vamos a ver primero nuevamente el mes de enero, ¿ya? Asumamos que en el mes de enero el trabajador percibe una remuneración de 15.000 soles, ¿ya? Más su asignación familiar. Entonces proyectamos estos 15.093 por 12 meses, ¿sí? Y vamos a tener 181.116, ¿sí? Solamente lo que es proyección de remuneraciones de enero a diciembre. En el mes, bueno, y también vamos a considerar obviamente las gratificaciones que va a percibir en el mes de julio y en el mes de diciembre, ¿cierto? Entonces tendríamos en este caso 221.302 de ingresos anuales proyectados, ¿sí? Bien, de estos ingresos anuales proyectados vamos a deducir las 7 UITs de 29.400 y nos quedaríamos con una renta anual proyectada de 181.902. Esta partida creo que es la que a veces no lo hemos entendido de todo, ¿no? Entonces fíjense, yo tengo por aplicar impuesto a la renta según estas escalas, ¿no? A mi renta neta de 181.902. Entonces, fíjense, hasta 5 UITs, es decir, hasta 21.000 soles, yo voy a aplicar el 8%, ¿ya? El 8% hasta 21.000 soles. De 5 UITs, es decir, de 21.000 soles a 84.000 soles, voy a aplicar el 14%, ¿ya? Es decir, en este caso voy a hacer lo siguiente, vamos a ir restando de los 181.902 que voy a aplicar, los 21.000 soles ya aplicados. Ya, esta partida creo que es, fíjense, yo tengo 181.902, ¿cierto? 902. Esto es lo que yo tengo en realidad de mis ingresos. Pero hasta 21.000 soles voy a aplicar 8%. Entonces, 8% de 21.000 soles, lo tengo por acá, es 1.680. Entonces, quiere decir que ya no me queda 181.902, sino solamente menos los 21.000 que ya apliqué, ¿sí? Menos 21.000. ¿Sí? Entonces, ahora me queda por aplicar 160.902, ¿no? Entonces, yo diría, ya lo voy a aplicar acá. Pero acá, ojo, solo puedo aplicar desde 21.000 soles a 84.000 soles. Es decir, estamos hablando de 84.000 menos 21.000 soles. Entonces yo solo puedo aplicar hasta 63.000 soles en el segundo tramo, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo, a 63.000 soles le aplico el 14%. El 14% de 63.000 soles, si verificamos, 63.000 por 14%, 8.820, ¿sí? Aquí está. Pero, ojo, yo hasta aquí he aplicado ¿cuánto? A ver, fíjense, si sumamos estos dos montos, es decir, estos montos ya aplicados, he aplicado solamente 84.000 hasta el momento. 84.000. Pero yo tenía
181.902. Entonces seguimos. 181.902 menos 84.000 que ya he aplicado con el tramo del 8, con la tasa del 8 y 14%, ¿sí? Todavía me queda por aplicar 97.000. Yo debería aplicar esos 97.000 en el tercer tramo, pero acá también solo puedo aplicar desde 84.000 soles hasta 147.000 soles, que si vemos la diferencia también va a seguir siendo 63.000, es decir, solamente voy a poder aplicar a 63.000. Entonces a estos 63.000 soles le aplico el 17% y me sale 10.710. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿cuánto he aplicado ya hasta el momento? He aplicado estas tres escalas, ¿no? Es decir, he aplicado, si vemos acá, 147.000, pero yo todavía tengo, o debía aplicar a 181.902, ¿cierto? Entonces 181.902 menos los importes ya aplicados, que es 147.000, que lo vemos aquí abajo. Entonces menos 147.000, entonces me queda por aplicar todavía 34.902. Entonces fíjense, eso ya lo he aplicado en la penúltima escala. Es decir, si mi sueldo hubiera sido mayor, probablemente hubiera tenido para seguir aplicando, digamos, de repente hasta la última escala, ¿cierto? Entonces lo cierto es que hasta acá yo también tenía para aplicar, digamos, desde 147.000 a 189.000. También vamos a ver que ahí me parece 63.000. 189.000 menos 147.000. ¿Sí? Acá tenía yo por aplicar solamente hasta 42.000 soles. ¿Sí? Es decir, de 147.000 a 189.000 solo me queda aquí por aplicar 42.000 soles. Pero la mía solo me quedó 34.902, es decir, todos estos 34.902 lo voy a aplicar en esta escala con el 20%, que va a ser 6.980.40. Ahora, si yo sumo todos los montos aplicados, ¿sí? Fíjense, me suma los 181.902, el mismo monto que debía, que tenía como renta proyectada, ¿cierto? Bien, entonces ese es el tema, ¿no? Estamos viendo que en la segunda escala solo tenemos por aplicar hasta 63.000, en la tercera escala también solo tenemos por aplicar hasta 63.000, y en la cuarta escala tenemos por aplicar hasta 42.000, ¿no? Es decir, los 34.000 ya encajan dentro de los 42.000 soles, ya no es necesario que aplique la siguiente escala, ¿sí? Bien, entonces esto me ha dado el cálculo de mi impuesto a la renta anual proyectado, es decir, la suma de estos impuestos calculados me da los 28.190.40, que sería el impuesto a la renta por todo el año, ¿cierto? El impuesto a la renta proyectado para todo el año. Como yo solamente quiero del mes de enero, voy a dividir entre 12, ¿no? Habíamos visto en la teoría que para los meses de enero, febrero y marzo voy a dividir siempre entre 12. ¿Ya? Entonces vamos a ver, estamos en enero, entonces divido entre 12, entonces el impuesto a la renta del mes de enero sería 2.349.20, ¿sí? Que sería lo que finalmente yo voy a retener al trabajador por el mes de enero. ¿Ya? Asumamos que el trabajador ha tenido esta remuneración invariable, es decir, siempre ha sido, o sea, su sueldo siempre es 15.000 más su asignación familiar, ¿no? Nos vamos hasta marzo, 15.000 más 93. ¿Ya? Entonces fíjense, para febrero yo ya no voy a proyectar mi remuneración por 12 meses, ojo, ¿sí? Ahora yo solamente proyecto por 11 meses. ¿Por qué? Tengo que ver cuántos meses me falta desde el mes en que estoy aplicando hasta fin de mes, hasta fin de año. Entonces de febrero a diciembre tenemos 11 meses, ¿cierto? A ver, repito, el mes de enero lo he proyectado por 12 meses,
es cierto? Porque si proyecto desde el mes de enero hasta diciembre tenemos 12 meses. Para febrero yo ya no proyecto por 12 meses, solamente voy a proyectar por 11 meses, ¿ya? 11 meses, ¿sí? Que sería 166.023, ¿ya? Solo estoy proyectando, ojo, por 11 meses. Los 15.093 por 11 meses, 166.023. A eso le voy a agregar la gratificación de julio, la gratificación de diciembre, ¿cierto? Y además voy a empezar a, digamos, considerar las remuneraciones percibidas en los meses anteriores, ¿ya? Ojo, ¿cuál es el mes anterior a febrero? Enero. Quiere decir que yo debo aplicar lo que yo he recibido en el mes de enero, es decir, estos 15.093. Se dan cuenta, he proyectado acá por 11, pero a la vez estoy considerando también los meses que han pasado. En este caso solo ha pasado un mes, ¿cierto? Entonces, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Porque acaso, si bien es cierto, proyecto solamente por 11, pero a la vez aquí le agrego las remuneraciones de meses anteriores, es decir, de febrero a diciembre 11 meses más la de enero, ¿sí? Llego a lo mismo, ¿cierto? Entonces sigo llegando a 211.302. Hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Restamos las 7 UITs, tengo la renta neto anual, y a esta renta anual proyectada le voy a aplicar el impuesto a la renta según las escalas, ¿cierto? Si se dan cuenta, es lo mismo, el mismo cálculo, ¿cierto? El mismo cálculo con 8%, con el 14%, con 17% y con el 20%, va a salir lo mismo, ¿cierto? Ahora, el total del impuesto a la renta anual proyectado, como estoy en febrero, sigo dividiendo entre 12, porque eso me pide la misma norma. ¿Sí? Habíamos visto acá, en la teoría, como les decía, acá nos decía que de enero a... Ya, fíjense, de enero a marzo, dice que yo debo dividir entre 12, ¿cierto? Debo dividir entre 12. Entonces, lo que estamos haciendo acá, estamos dividiendo entre 12, ¿sí? Para febrero. Entre 12, y me sale mi retención mensual, que es el mismo monto que me ha salido en enero. Vamos al mes de marzo. En el mes de marzo sigo teniendo la misma remuneración, 15.093, pero ya no proyecto por 11, ahora solamente por 10, ¿no? Porque de marzo hasta diciembre hay 10 meses. Entonces proyecto por 10 meses, le agrego las dos gratificaciones y le agrego las remuneraciones percibidas en los meses anteriores, es decir, en enero y en febrero, ¿no? 15.093 por 2 son 30.186. Vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? Es decir, vamos a llegar al mismo ingreso anual proyectado, le voy a restar las 7 UITs, vamos a llegar a la misma renta neta anual proyectada, ¿sí? 181.902, 181.902, marzo 181.902. Si le aplico el impuesto a la renta según los tramos, vamos a llegar también a los mismos montos, ¿cierto? Fíjense, entonces, hasta aquí llegué a mi impuesto a la renta anual proyectado, 28.190.40. ¿Qué me decía la norma? Que para enero a marzo este impuesto a la renta anual lo divido entre 12 para hallar mi impuesto a la renta del mes, ¿no? En este caso del mes de marzo, la retención que voy a efectuar en el mes de marzo, ¿ya? Buenas noches. Bien, entonces, de enero a marzo hemos llegado a lo mismo, ¿cierto? En los 3 meses he dividido entre 12. ¿Ya? ¿Qué me decía la norma para el mes de abril? Me dice que para el mes de abril voy a hacer lo siguiente, ¿no? Para el mes de abril voy a el impuesto anual proyectado, ¿cierto? Le voy a restar, fíjense, acá estoy ya desde novedoso. Para el mes de abril, fíjense, estamos aquí. Al impuesto anual proyectado del mes de abril, ¿cierto? Dice, le voy a restar, es decir, menos, le voy a restar las retenciones efectuadas de enero a marzo, ¿ya? Y ese resultado lo voy a dividir entre 9, ¿ya? Entonces,
Veamos aquí, estamos en el mes, hasta marzo, todo fue entre 12, entre 12, entre 12. En el mes de abril, ¿sí? Mes de abril, mi remuneración mensual la voy a proyectar ya no por 10 meses, sino solamente por 9 meses, ¿cierto? Es decir, lo que me falta de abril a diciembre. Le agrego las dos gratificaciones y además le debo agregar las remuneraciones de meses anteriores, es decir, las remuneraciones de enero, febrero y marzo. Entonces vamos a llegar, como ven, al mismo ingreso anual proyectado. Le resto las 7 UITs. Tengo la renta neta anual proyectada, que es la misma de los meses anteriores, ¿no? Calculo el impuesto a la renta según los tramos. Como ven, también es los mismos montos. Aquí está la novedad. Dice, la norma me decía que para el mes de abril, sí, yo debo restar a estos impuestos a las rentas que he calculado, al impuesto a la renta según los tramos, le debo restar las retenciones de los meses anteriores, ¿cierto? Es decir, debo restar el impuesto a la renta de enero a marzo. Entonces, ¿cuánto era el impuesto a la renta de enero a marzo? Acá tenemos enero, febrero, marzo. ¿Cuánto suma esto? 7.047.60. ¿Sí? Entonces, al mes de abril le voy a restar a los impuestos a las rentas que he calculado, le resto 7.047.60, que es las retenciones de meses anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, para el mes, fíjense, para el mes de enero a febrero, de enero a marzo, de frente yo dividía el impuesto a la renta anual entre 12, ¿cierto? Y tenía el impuesto a la renta del mes. Para el mes de abril ya cambia la figura, la fórmula, digamos, ¿no? A los ingresos, al impuesto a la renta que hemos calculado, que como ven es el mismo de los meses anteriores, yo le voy a restar las retenciones de los meses anteriores, ¿no? ¿Cuáles son las retenciones de los meses anteriores? Aquí tenemos, ¿no? Estas tres retenciones que me suman 7.047.60. Eso yo voy a restar aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos estos montos y restamos estos 7.047.60, vamos a llegar a 21.142.80. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo ya no divido entre 12, solo divido entre 9. Entonces, fíjense, de enero a marzo los 3 meses era entre 12. En abril ya no es entre 12, solamente es entre 9. ¿Ya? La razón, me quedan de abril a diciembre, también me quedan 9 meses, ¿no? Pero la norma me dice eso, ¿no? Que divida entre 9. Pero antes de dividir entre 9, previamente le voy a restar las retenciones de meses anteriores. ¿Ya? Entonces, si yo le resto las retenciones anteriores, llego a 21.142.80. Si divido entre 9, fíjense, me da el mismo monto, ¿sí? Si yo hubiera dividido acá los 21.142.80, 21.142.80, si lo hubiera dividido entre 12, ¿sí? Me salía otro monto, 1.761, ¿cierto? Pero la norma me dice que divide entre 9. ¿Por qué? Como acá ya me ha hecho restar las retenciones anteriores, entonces solamente hemos dividido entre 9. Entonces, dividiendo entre 9, me sigue saliendo el monto de 2.349.20. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Eso todavía no vamos a ver. Entonces, fíjense, luego dice para los meses de mayo hasta agosto, me dice que yo debo dividir ya no entre 9, sino entre 8, ¿ya? Pero la norma también me dice que debo restar las retenciones, vamos a ver aquí, ¿sí? Estamos aquí, hasta abril ya hemos visto, ahora dice de mayo a julio, ¿sí? Acá estamos mayo a julio, dice que debo restar las retenciones desde enero hasta abril y dividir entre 8. ¿Sí? Entonces aquí estamos al impuesto a la renta anual proyectado, estamos restando las retenciones de enero a abril, es decir, estas retenciones, enero, febrero, marzo, a abril, que me suman
9.396.80, ¿sí? Entonces eso estoy restando aquí en mayo y divido entre 8, ¿ya? La misma fórmula va a ser para los meses de mayo, junio y julio, ¿sí? Fíjense, a los tres les voy a restar las retenciones de enero a abril, 9.396, 9.396, 9.396, y a los 3 meses los voy a dividir entre 8, ¿sí? Voy a dividir entre 8 y voy a seguir llegando al mismo impuesto a la renta mensual, 2.349.20, 2.349.20, 2.349.20, ¿sí? ¿Se entendió, no es cierto, hasta ahí? En este caso, ¿por qué entre 8 los 3 meses, no 7 o 6? Ya, bueno, es que eso me pide la norma, ¿no? Me dice, así es, aquí, como ven ustedes, ¿no? Eso, la norma me dice eso, ¿no? Que para los meses de mayo, junio y julio, al impuesto anual proyectado, al impuesto a la renta anual que he proyectado, le debo restar las retenciones de enero hasta abril y dividir entre 8. O sea, eso me dice la norma, ¿ya? Ya, claro, para el primer mes sí es entendible, ¿no es cierto? De mayo a diciembre son 8 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero la norma me dice que a los 3 meses los divide entre 8, ¿no? La razón es porque a los 3 también les estoy aplicando la retención solamente de enero hasta abril. Como ven, no le resto las retenciones de enero a mayo ni de enero a junio, solamente hasta abril. Ya, fíjense, para el mes de agosto, ya aquí la norma me dice que al impuesto a la renta anual proyectado yo le reste las retenciones de enero a julio y que el resultado lo divida entre 5. ¿Ya? Entonces tenemos para el mes de agosto resto las retenciones de enero a julio. Vamos a verificar. Enero hasta julio me suma 16.444.40. A ver, vamos a ver. Allá. Ya, aquí va a haber una variación, ya, en el mes de julio. ¿Por qué en el mes de julio va a variar el impuesto a la renta? Si estamos proyectando lo mismo, las remuneraciones, las gratificaciones. ¿Saben por qué? Porque yo en el mes de julio, además de las gratificaciones, voy a percibir, justo a lo que quería llegar, una bonificación extraordinaria, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo sería el cálculo para julio. Fíjense, hasta aquí ha sido, digamos, igual, mayo, junio y julio, el mismo procedimiento, ¿cierto? Y me salió el mismo monto, 2.349.20, 2.349.20 y 2.349.20, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? En julio yo he recibido una bonificación extraordinaria. ¿Cuánto ha sido bonificación extraordinaria? Si la gratificación ha sido de 15.093, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuánto era la gratificación extraordinaria? 15.093. ¿Se acuerdan? Prácticamente era el 9%, es decir, salud que yo debería grabar a las gratificaciones, ¿no? No voy a pagar el salud, sino que ese 9% se lo voy a dar al trabajador. Entonces, es un ingreso extraordinario que el trabajador solo va a tener en el mes de julio y en el mes de diciembre. Entonces 15.093 por 0.9, ¿cierto? O 9%, que es lo mismo, 1.358.37. Entonces fíjense, aquí está. Entonces fíjense, hasta acá ha sido el cálculo normal, ¿no? Hasta la fila 41 la retención mensual era normal, ¿no? Acá no hay bonificaciones extraordinarias, no hay montos extraordinarios. Entonces ese monto extraordinario lo voy a calcular aquí abajo. ¿Qué me decía la norma? Que en el caso de conceptos extraordinarios, ¿sí? Cuando había conceptos extraordinarios, ¿ya? Importe por pagos distinto a la remuneración y gratificación ordinaria recibidos en el mes, ¿cierto? Yo le voy a sumar más el resultado obtenido en los pasos 1 y 2, es decir, cuando hablamos de paso 1 y 2 nos referíamos a la remuneración neta anual,
Entonces aquí lo vamos a entender mejor. Ya, fíjense. ¿Cuál era la renta neta anual? La renta neto anual, es decir, la proyectada era de 181.902, ¿cierto? Es decir, aquí estaban mis meses proyectados más los meses ya percibidos, llegaba a 211.000 menos las 7 UITs, llegaba a mi renta anual proyectada de 181.902, ¿cierto? Entonces, aquí está, ¿sí? La renta neta, 181.902, y a eso me dice que le agregue la bonificación, los conceptos extraordinarios, en este caso, la bonificación extraordinaria, ¿no? Entonces, si yo sumo estos dos montos, llego a 183.260.37, ¿sí? Entonces, fíjense, a esta nueva renta neta, digamos, incluyendo la bonificación extraordinaria, me dice la norma que yo le vuelva a aplicar los tramos, ¿sí? Es decir, el impuesto a la renta según los tramos. Entonces, fíjense, aquí me va a salir obviamente los mismos montos: 1.680, 8.820, 10.710, y en el último tramo, como ha habido también un monto extraordinario, ya no me ha salido, como ven aquí, 6.980.40, sino 7.252, ¿no? Se supone, porque también me ha sobrado más, me ha faltado por aplicar a un monto mayor, que en este caso ya no era a 34.902, sino 36.260, ¿no? Como consecuencia del ingreso que le he agregado. Entonces, si yo le aplico a este monto el 20%, obviamente ya no va a ser 6.980, sino 7.252. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué decía la norma? Ahora que a este nuevo impuesto a la renta, que en este caso, como ven, es 28.462.07, ¿cierto? Ahora, si yo le resto las retenciones de enero a abril, ¿cierto? Aquí están las retenciones. A ver, primero, las retenciones de enero a abril, 9.396. Ya, entonces estamos aquí, ¿no? A este impuesto a la renta, ya, bien, este impuesto a la renta es igual a 28.462.07, ¿cierto? Y a esto le debo restar yo el impuesto a la renta anual por remuneraciones ordinarias. ¿Cuánto era aquí el impuesto a la renta por remuneraciones ordinarias? Sí. Aquí está. Impuesto a la renta. Ya, fíjense, aquí tengo yo. A ver, fíjense. En julio, el impuesto a la renta de las remuneraciones ordinarias, yo sumo estos cuatro montos, es 28.190.40. Entonces me dice que el nuevo impuesto a la renta que he calculado, ¿cierto?, le reste, es decir, al impuesto a la renta calculado según las remuneraciones ordinarias, que me suman 28.190.40, ¿sí? Tenemos aquí 28.190.40, ¿sí? Yo le reste el impuesto a la renta con la bonificación o los montos extraordinarios, ¿no? Acá me suma 28.462.07. Entonces a este monto le voy a restar menos 28.462.07. Entonces, ¿cuánto me queda todavía por pagar? 271.67. Ahí está, ¿sí? 271.67. Entonces,
Ahora, ¿qué voy a hacer? Este prácticamente es el impuesto a la renta por la bonificación extraordinaria, ¿cierto? Ahora yo voy a sumar esta bonificación, este impuesto a la renta por los montos extraordinarios, más lo que yo ya había calculado para los meses, para las remuneraciones normales, ¿sí? Es decir, 2.349.20 más 271.67 me da 2.620.87, que lo tienen acá, ¿sí? Y eso es lo que finalmente yo voy a pagar como impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces fíjense, repito, para el mes de julio, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el cálculo normal, ¿cierto? Acá hasta que hemos llegado. Luego la norma me decía que a la renta neta le agregue el concepto extraordinario, ¿cierto? Entonces la renta neta más el concepto extraordinario me da 183.260.37, ¿sí? Entonces, a este monto que hemos hecho le hemos aplicado nuevamente el impuesto a la renta según las escalas, ¿sí? Y como ven, solamente ha variado en la última escala, ¿no? Como consecuencia de este monto que ha aumentado, ¿sí? Ahora, a este impuesto a la renta de 28.462.07, ¿no?, le voy a restar el impuesto a la renta calculado anteriormente, ¿sí? Entonces 28.462.07 menos el impuesto a la renta que calculé sin conceptos extraordinarios. ¿Cuánto sumaba? 28.190.40. Entonces este monto menos 28.190.40 me da 271.67, ¿cierto? Entonces eso está aquí, 271.67. Entonces prácticamente es el impuesto a la renta calculado con los conceptos extraordinarios. Entonces ahora yo a este impuesto a la renta calculado con los importes extraordinarios o con las remuneraciones extraordinarias le sumo el cálculo normal que hice, es decir, más 2.349.20, me da recién la retención del mes, que en este caso es 2.620.87. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Entonces fíjense, dos cosas, ¿no? Primero, vimos que para el cálculo normal se ha aplicado lo mismo para el mes de para el mes de mayo, junio y julio, ¿cierto? Para el cálculo normal, ¿sí? Para mayo, junio y julio, ¿sí? Para los 3 meses hemos dividido entre 8, ¿cierto? Entonces la única diferencia es que para el mes de julio, además de eso, hemos tenido la bonificación extraordinaria y le hemos aplicado este procedimiento adicional, se puede decir. Para el mes de agosto, ¿sí? Estamos acá en agosto. Como ven, ¿qué vamos a hacer aquí? Para el mes de agosto, nuevamente la remuneración mensual la proyecto, dice, por 5 meses, ¿no? Como ven aquí la proyección va bajando, ¿no? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿cierto? Es normal. Bien, a esta remuneración proyectada le estoy agregando las gratificaciones, ¿cierto? Las remuneraciones de meses anteriores, es decir, las remuneraciones desde enero hasta julio, ¿sí? Y además, también debo considerar en esta proyección la bonificación extraordinaria que ya hemos aplicado en el mes anterior, ¿cierto? Entonces, volvemos a llegar, llegamos, digamos, al monto proyectado, que en este caso es 212.660.37, el ingreso proyectado, ¿no? Entonces aquí ya está proyectado todas las remuneraciones, incluyendo la bonificación extraordinaria, ¿cierto? Le resto las 7 UITs y llego a mi renta neta anual proyectada, que era de 183.260, ¿sí? Vuelvo a aplicar el impuesto a la renta según las escalas, ¿sí? Y en este caso me ha salido 28.462.07,
¿Ya? Pero para el mes de agosto la norma me dice que ahora reste las retenciones desde enero hasta julio. ¿Ya? Entonces fíjense, yo ya no voy a tomar estas retenciones de enero a julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vimos ya varió, para el mes de julio ya varió. Hasta aquí era igual, 2003-49-20, 2003-49-20, pero para el mes de julio ya me varió, ¿cierto? Y ahora yo voy a tomar estas retenciones. Hasta julio me suma 16.716,07. Entonces para el mes de agosto ya para el mes de agosto a estos impuestos a la renta le voy a restar las retenciones que era de 16.716,07, ¿cierto? Entonces mi impuesto a la renta anual proyectado es 11.746. La norma me decía que para el mes de agosto ya no divide entre 8, sino entre 5. Sigamos acá. Aquí, ¿no? Para el mes de agosto dice entre 5. ¿Sí? Y me dice que reste las retenciones de enero a julio. ¿Sí? Entonces es lo que estamos haciendo. Enero a julio entre 5. Y fíjense, me vuelve a salir la misma retención, 2.349,20, es decir, me sigue saliendo el cálculo normal, ¿no? Entonces, mi retención de este mes, como aquí ya no he tenido ningún concepto extraordinario, va a seguir saliendo 2.349,20. Fíjense, mismo monto que los meses anteriores, solamente ha diferido el mes de julio, ¿sí? 2.349,20 para todos estos meses. Para el mes de julio ha variado por la bonificación extraordinaria. Para el mes de agosto se vuelve a normalizar todo. 2.349,20. ¿Ya? Medio tedioso, ¿no? Paguen igual. Así es. ¿Ya? Entonces fíjense. Entonces ya hemos llegado aquí. Ahora me dice, de septiembre a octubre, me dice que al impuesto anual proyectado le reste las retenciones de enero a agosto y divida entre 4. Entonces estamos aquí y eso va a ser para los meses de septiembre hasta octubre, es decir, la misma fórmula, ¿no? Entonces hemos hecho las proyecciones, ¿sí? Fíjense, en septiembre estoy proyectando ya solamente por 4 meses, en octubre por 3 meses y en noviembre por 2 meses, ¿cierto? Pero adicional a eso estoy agregando a los 3 meses las gratificaciones y además las remuneraciones de meses anteriores, ¿cierto? Es decir, las remuneraciones que he percibido de enero hasta agosto para el mes de septiembre, para el mes de octubre las remuneraciones de meses anteriores, es decir, de enero a septiembre, y para el mes de noviembre las remuneraciones de enero a octubre, ¿cierto? Y además de ello, obviamente estamos considerando la bonificación extraordinaria, que también ya vendría a ser una remuneración de meses anteriores, ¿cierto? Entonces fíjense, para estos 3 meses de septiembre a octubre vamos a llegar a la misma renta neta anual proyectada. Vamos a checar esto. Bien, entonces hemos llegado a la misma renta neta anual proyectada en lo que es de agosto a octubre, ¿sí? Mejor dicho, al mismo impuesto a la renta, ¿sí? De agosto a octubre, 2.349,20. Perdón, era para los meses de septiembre a noviembre, ¿no es cierto? Sí, fíjense, a los 3 meses entre 4, pero previamente hemos restado las retenciones de los meses anteriores. Vamos a checar esto un poquito para que nos alcance todo. Vamos a ver. Listo, ahora sí creo que vamos a ver todo. Listo.
Ahora sí. Entonces ahora sí podemos ver mejor. Les decía que para el mes de septiembre, octubre y noviembre, a los 3 meses hemos dividido entre 4, pero previamente hemos restado las retenciones de los meses anteriores, ¿cierto? Y llegamos al mismo monto. ¿Sí? Bien, ahora viene el mes de diciembre. ¿Sí? El mes de diciembre. En el mes de diciembre, ¿sí?, proyectamos las remuneraciones por los meses que me faltan para que acabe el año. ¿Cuántos meses faltaría? Solo un mes, ¿no es cierto? 93. Agrego las dos gratificaciones. Agrego las remuneraciones percibidas en los meses anteriores, ¿cierto? Agrego en este caso también la bonificación extraordinaria, que también lo he percibido se supone en el mes anterior, en este caso el mes de julio. Llego a un ingreso anual proyectado de 212.660 menos las 7 UITs, llego a una renta anual proyectada de 183.260.37, ¿cierto? Calculo el impuesto a la renta según las escalas, ¿sí? Fíjense, hasta aquí todo es uniforme, ¿cierto? Y a estos impuestos a la renta que he calculado según las escalas, de resto las retenciones de meses anteriores, ¿sí? Entonces, si yo sumo mis retenciones de los meses anteriores, es decir, de enero a noviembre, tengo 26.112.87. Ahí está, 26.112.87. Y aquí prácticamente, aquí ya no divido entre ningún monto, ¿cierto? Es decir, el impuesto que me ha salido acá es como si yo acá dividiera ya no entre 4 sino entre 1, ¿cierto? Entre 1 me va a salir el mismo monto, ¿cierto? Entonces me dice que para el mes de diciembre, si miramos aquí el cuadrito, para el mes de diciembre, ¿sí?, resto las retenciones de enero a noviembre y el resultado se divide entre, ya no divido entre nada, ¿cierto? Es decir, el resultado que me sale es finalmente la retención del mes, ¿ya? Entonces es la retención normal del mes. Pero ¿qué va a pasar? Que en el mes de diciembre también tengo gratificación, ¿cierto? Vamos a inmovilizar aquí. Ya, mejor así. No me inmoviliza. Bueno, para el mes de diciembre, ¿cierto? He calculado mi impuesto a la renta según lo normal, lo conocemos, ¿cierto? Pero también tengo que volver a sacar mi impuesto a la renta con impuesto extraordinario, ¿cierto? Entonces fíjense, a la renta neta anual proyectada le estoy agregando aquí también la bonificación extraordinaria del mes de diciembre, ¿cierto? Entonces tengo otra renta neta anual, ¿cierto? Le vuelvo a aplicar las escalas, ¿sí?, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Al impuesto a la renta que me ha salido agregando en este caso la bonificación extraordinaria, que en este caso es 28.733.75, 28.733.25, ¿no? 75. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar el impuesto a la renta que calculé de acuerdo al procedimiento normal. En este caso era 28.462.07. Entonces, menos 28.462.07, ¿sí?, me queda 271.68. Acá está 271 bueno, acá por un decimal no ha cuadrado, ¿sí? 271.67. Ahora, este resultado yo lo vuelvo a sumar con el impuesto a la renta que calculé con el procedimiento normal, que era 2.349.20, ¿sí? Aquí está este monto más este monto. Entonces me sale el impuesto a la renta del mes de diciembre sería 2.620.40.
87. ¿Sí? Entonces fíjense, mientras no haya montos extraordinarios, solamente vamos a aplicar, digamos, el procedimiento normal, ¿cierto? Procedimiento normal que vendría a ser hasta aquí, la retención mensual. ¿Sí? Entonces, básicamente en en julio y en diciembre voy a tener montos extraordinarios por la bonificación extraordinaria. Pero además podría darse el caso, ¿qué pasa si este trabajador le pagan participación de utilidades del año anterior? ¿Cierto? Entonces, eso normalmente lo van a pagar las empresas en el mes de marzo o abril, ¿no es cierto? Digamos, si lo pagan en el mes de marzo, entonces yo agregaría a este cuadrito, digamos, me van a pagar en el mes de marzo, supongamos que me han pagado participación de utilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? Supongo que mi participación de utilidades ha sido 20.000. Entonces, fíjense, hasta acá está el procedimiento normal. ¿Sí? Hasta está el procedimiento normal. Entonces, solamente me va a afectar en el procedimiento extraordinario. Entonces, voy a agregar acá participación de utilidades para el mes de marzo. ¿Ya? Enero, febrero, marzo, aquí. Supongamos que me han pagado 20.000 soles. 20.000 soles. ¿Sí? Y obviamente esto sí me va a variar ya mi cuadrito, ¿no? Sería 20.000 de participación de utilidades. Es mi renta neta anual proyectada más mis 20.000 de participación de utilidades, me da otro monto, ¿cierto? Al que le voy a aplicar las retenciones según escala. Fíjense, aquí, fíjense, ya no llego solo hasta la cuarta escala, ¿sí? Acá ya he llegado a la quinta escala, ¿sí? Si sumo acá todos mis montos, 201.902, ¿cierto? Aquí, 201.902, ¿no? Entonces, esta participación de utilidades me ha hecho aplicar además una escala adicional, los impuestos a la renta. En este caso 33.480.60. A ese monto le restaría el impuesto a la renta calculado de manera normal, ¿cierto? Vamos a ver, aquí tenemos 33.480.60. 33.480.60 menos el impuesto a la renta calculado con el procedimiento general o normal, ¿no? Sería aquí 28.190.40. Entonces este monto menos 28.190.40, ¿sí? Son 5.290 adicional. Hasta 5.290. Más el impuesto a la renta calculado en el procedimiento normal, que sería este monto. Vamos a tener 7.369.40, ¿sí? Para el mes de marzo, ¿sí? Poquito tedioso, ¿no? Pero fíjense, ya hemos visto el procedimiento normal, ya lo conocemos, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, el tema no es para el procedimiento extraordinario, que es simplemente a la renta neta anual proyectada le agregamos el concepto extraordinario, ¿no? Que puede ser la participación de utilidades o la bonificación extraordinaria. Y a ese monto le volvemos a aplicar simplemente las escalas, ¿cierto? Finalmente, al monto que me ha salido con las nuevas escalas, le resto el impuesto a la renta calculado en el procedimiento general, ¿cierto? Y voy a tener una diferencia. Finalmente, esa diferencia la voy a sumar con el impuesto a la renta que efectué en el procedimiento general. Y voy a tener el impuesto a la renta, digamos, del mes. ¿Ya? Entonces, obviamente en el cuadrito ustedes ya lo tienen, simplemente es cuestión que coloquen los montos, pero obviamente era necesario que entendamos esto, ¿sí? Es un poquito siempre tedioso lo del impuesto a la renta, pero tenemos que conocerlo, ¿sí? ¿Alguna duda pendiente? No, perfecto. Entonces, hasta aquí cerramos el tema de quinta categoría. Están actualizando su cuadrito también, ¿no? No.
Bien, en este caso, primero vamos a empezar definiendo qué es la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Más que una definición, es ¿para qué fue creada la compensación por tiempo de servicios, ¿no? En este caso, la compensación por tiempo de servicios fue creada o tiene la finalidad prever el riesgo que origine el cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de su ingreso, ¿cierto? Entonces, es para eso, ¿no? Para prever cuando uno queda pues, sin trabajo, ¿no? Ha cesado y obviamente va a estar un buen tiempo de repente sin conseguir un trabajo. Entonces, para cubrir esa contingencia, para eso fue creado básicamente la compensación por tiempo de servicios. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a esta compensación por tiempo de servicios? ¿Sí? Tienen derecho los trabajadores del sector privado que laboren en promedio como mínimo una jornada de 4 horas diarias. Fíjense, mínimo 4 horas. Es decir, los part-time o tiempo parcial, los trabajadores con contrato a tiempo parcial no tendrían derecho, ¿cierto? Bien, dice, se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias, ¿ya? Asimismo, si la jornada semanal es inferior a 5 días, de repente solo trabajo de lunes a jueves, por decir, el requisito a que se refiere el párrafo anterior se considera cumplido cuando el trabajador labore 20 horas a la semana como mínimo. Si yo trabajando 20 horas a la semana, también voy a tener derecho a la compensación por tiempo de servicio, es decir, si mi jornada es inferior a 5 días. Bien, también tienen derecho a la CTS los trabajadores y los socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas. ¿Ya? Entonces también tienen derecho los socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas. Bien, días computables. ¿Ya? Dice, son computables los días de trabajo efectivo, por lo que los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducirán a razón de 1/30 por cada uno de estos días. ¿Ya? Entonces estos días prácticamente no van a ser computables. Ahora, excepcionalmente se consideran computables los siguientes días: las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿no? Me accidento, obviamente me van a dar mi descanso, entonces esos días sí se computan, pero tienen un límite, solamente hasta 60 días. ¿Sí? Se computan en cada periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente. Bien, también son computables los días de descanso pre y postnatal, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántos días? Ahora son 98. ¿Sí? Es decir, 34 y 30, 48 y 48. Perdón, 40 y 45, 98 más 4 días, 45 más 4 días, 49 días. Por favor, señor Cristian. Aló, Cristian. Sí, dime. Ya, sí, ya un momentito. Shelly, teléfono. Así. Ya, entonces, consideraríamos los 49 días, ¿no? 49 días pre y 49 días de post son 98 días. ¿Ya? Ahora son 98 días. Luego tenemos los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. Es decir, si hay suspensión pero me va a pagar el empleador, se considera también como laboral. Los días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal, ¿no? Entonces, si una huelga es declarada legal, digamos, obviamente esos días de huelga también se computan. Luego dice, los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. El empleador le despidió al trabajador y todavía está en calificación, digamos, de despido esta situación. Entonces, obviamente,
al trabajador no le están permitiendo trabajar, pero esos días van a contarse, ¿no? Dice, en este sentido, si el trabajador se encuentra en cualquiera de los puestos antes señalados, deberá considerarse estos días como efectivamente elaborados, tomándose en cuenta para el cómputo de la CTS. ¿Ya? Entonces, en conclusión, se consideran los días efectivamente elaborados, pero más los días que acabamos de indicar, que si bien es cierto no son laborados, pero la ley considera como laborados para los efectos de la CTS. En realidad, como vamos a ver, todas las normas que se apliquen para la CTS también se va a aplicar normalmente para la gratificación y para las vacaciones también, ¿ya? Bien, ¿qué trabajadores están excluidos? Los trabajadores que hayan laborado menos de un mes completo de servicios. ¿Ya? Los trabajadores que no tengan en promedio una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿no? O las 20 horas que vimos en el caso de jornadas inferiores a 5 días. Los trabajadores sujetos a regímenes especiales de compensación por tiempo de servicios, tales como construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar, etc. ¿Ya? Ellos tienen un sistema distinto, puesto que se rigen por sus propias normas. Bien, también los trabajadores que laboren en microempresas. Entonces, los trabajadores que laboran en microempresas no tienen derecho a CTS. ¿Ya? Y los que trabajan en una pequeña empresa, ¿sí? En este caso ellos sí tienen derechos, pero solamente percibirán 15 remuneraciones diarias por cada año de servicios. En conclusión, media remuneración, ¿ya? Por cada año completo de servicios. Es decir, que si estamos hablando de un semestre, va a ser un cuarto de la remuneración, ¿no? Si trabaja, perdón. 2 años una remuneración. Exacto, ¿no? Entonces, normalmente un trabajador en el régimen común, digamos, tiene derecho a una remuneración completa, solamente que va a estar partida en cada semestre, ¿cierto? Media remuneración de noviembre a abril y media remuneración de mayo a octubre, ¿cierto? En el caso de la pequeña empresa, prácticamente un cuarto de remuneración para un periodo y otro cuarto de remuneración para el siguiente periodo. Bien, también están excluidos los trabajadores que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que pague el público por los servicios. ¿Ya? Entonces también están excluidos. Se me ocurre, ¿no? Una empresa que preste servicios, de repente un taller de mecánica, y el trabajador percibe el 30% de lo que normalmente se percibe por este servicio, entonces él no va a tener derecho a esta CTS. Bien, también aquellos trabajadores que hubieran suscrito un convenio de remuneración integral anual que incluya este beneficio. Entonces, normalmente los trabajadores que ganan, digamos, más de 2 UITs de remuneración, en este caso estamos hablando de 8.400, entonces con el empleador pueden pactar que su remuneración sea integral, es decir, ahí va a estar incluido ya su CTS, su gratificación, etc. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser por convenio. Bien, ¿cuál es la remuneración computable para la CTS? Dice, se determinará en base a la remuneración que percibe el trabajador en los meses de abril y en los meses de octubre, ¿no? Claro, si el depósito lo voy a hacer en mayo, entonces tengo que considerar la remuneración del mes de abril. Si el otro depósito se realiza en el mes de noviembre, considero la remuneración de octubre. Bien, para obtener las remuneraciones computables, las remuneraciones diarias se multiplican por 30. Este sería el caso de los que ganan por jornada, ¿no? Hay trabajadores que ganan por día, ¿cierto? Su jornal diario. Entonces, jornal diario por 30 ya sería su remuneración computable. Ahora, la equivalencia diaria se obtiene dividiendo entre 30 el monto mensual correspondiente. El depósito se debe efectuar a más tardar el 15 de mayo. Y obviamente también el 15 de octubre, es decir, en la quincena de mayo o en la quincena de mayo o en la quincena de noviembre debe pagarse esta CTS. Ya, entonces va a tomar en este caso la remuneración del mes de abril o el mes de octubre. Bien, también tenemos algunos conceptos que se van a considerar para el cálculo de la CTS, ¿no? Estos conceptos se llaman conceptos remunerativos. Ya, normalmente el trabajador
va a considerar como remuneración computable la contraprestación que normalmente percibe por los servicios que presta la empresa, ¿no? Que pueden ser en dinero o en especie. Bien, la característica es para que sea considerada un concepto remunerativo, digamos, como parte de la base de cálculo para la CTS o la remuneración computable, es que sea de su libre disposición. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando sea de libre disposición, se va a considerar como remuneración computable, ¿ya? Salvo que alguna ley o norma excluya dicho concepto. Y entonces, ¿qué va a pasar con las remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa? Por ejemplo, los comisionistas. Los comisionistas obviamente perciben comisiones de acuerdo a las metas que hayan llegado, ¿cierto? Entonces van a tener una remuneración que va a ser, no va a ser precisa, ¿no? Va a ser variable. Bien, primero, estamos hablando en este caso de remuneraciones complementarias, ¿no? Si son remuneraciones complementarias, es decir, no son remuneración principal, ojo, si no son remuneración principal, se van a considerar dentro de la remuneración computable si el trabajador las ha percibido cuando menos en 3 veces en cada periodo de 6. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando, digamos, la CTS de noviembre a abril, por lo menos tendría que haberse percibido en 3 oportunidades para que sea considerada. Si solo se percibió en 2 oportunidades, no se va a considerar, ¿ya? Bien, para su incorporación a la remuneración computable se suman los montos percibidos y su resultado se divide entre 6. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, horas extras, ¿sí? Las percibí en 3 meses, sumo esas horas extras y las divido entre 6. Si el periodo a liquidar fuera inferior a los 6 meses, se exigirá de igual forma el requisito señalado en el primer párrafo. En este caso, ¿qué pasaría si el trabajador ha ingresado a laborar, por ejemplo, vamos a hacer el pago de la CTS, por decir, del mes de noviembre, y el trabajador ha ingresado a laborar el mes de agosto, el 1 de agosto? Entonces sería que ha trabajado agosto, septiembre, octubre, solo 3 meses, ¿cierto? Entonces en este caso se va a dividir ya no entre 6, sino entre 3. ¿Ya? Otra cosa es que el trabajador haya recibido, digamos, estas remuneraciones variables complementarias, estando trabajado todo el semestre, pero de repente no alcanzó sus metas y solo ha percibido, pues, o de repente solamente tuvo horas extras en 2 oportunidades, entonces no se va a considerar. Bien, luego tenemos las remuneraciones periódicas. Las remuneraciones periódicas se incorporan a la remuneración de acuerdo a lo siguiente, ¿ya? Remuneraciones de periodicidad semestral, por ejemplo, las gratificaciones, ¿no es cierto? Las gratificaciones las recibimos cada 6 meses, ¿no? Entonces, una remuneración de periodicidad semestral. Se incluyen a razón de 1/6 de lo percibido en el semestre respectivo, ¿ya? Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan cuando hicimos el cálculo de la planillita? Hemos agregado 1/6 de la gratificación, en este caso de diciembre, ¿no? Porque es una remuneración de periodicidad semestral. Ahora, remuneraciones superiores a 6 meses se incorporan a razón de 1/12, ¿ya? 1/12 de lo percibido en el semestre respectivo. Remuneraciones en periodos superiores a 1 año, dice, no se incluye en la remuneración computable. Ahora, remuneraciones fijas en el semestre pero superior a 1 mes se incorporan a la remuneración computable sumando los montos percibidos y su resultado se divide entre 6, sin que sea exigible el requisito de haber sido percibida cuando menos en 3 meses. Entonces, por ejemplo, en el caso de las horas extras, sí tendrían que ser recibidas en 3 meses. Pero si estamos hablando de una remuneración que se considere principal, por ejemplo, los comisionistas, las comisiones se consideran remuneración principal. Entonces, en este caso, se va a promediar así lo haya recibido solamente en 2 meses, ¿ya? En el caso de las comisiones, ¿no? Se consideran remuneración principal. Entonces, en este caso no se exige el requisito de que hayan sido percibidas
en 3 meses dentro del semestre. Bien, así como tenemos remuneraciones computables, tenemos también remuneraciones no computables, es decir, que no se van a considerar para la remuneración computable a efectos de calcular la CTS. En este caso no son remuneración computable, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador o que haya sido materia de convenio colectivo, ¿ya? O aceptada en los procedimientos de conciliación laboral. Bien, tampoco se considera cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, es decir, la participación de utilidades se excluyen para el cálculo de la CTS. La canasta de Navidad o similares. El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Es decir, si a mí me pagan, aparte de remuneración, me dan también movilidad, pero esa movilidad me la condicionan a que yo asista al centro de trabajo, entonces ya no sería de libre disposición, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este importe que me darían por movilidad o transporte no se va a considerar como parte de la remuneración computable, ¿ya? Entonces, si no es de libre disponibilidad, simplemente no se considera. La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. En este caso, la bonificación por educación, por ejemplo, la perciben los trabajadores de construcción civil, ¿cierto? Entonces, en este caso, no formaría parte tampoco de la CTS, mejor dicho, de la base de cálculo para la CTS. Luego tenemos las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonios, nacimiento de hijo, fallecimientos y semejantes, ¿no? Normalmente las empresas no están obligadas, ¿no? Pero es cumpleaños de un trabajador y dan pues una pequeña asignación adicional, ¿no? O se va a casar, también hay una asignación especial, ¿no? Entonces esos montos no se van a considerar. Tampoco se consideran los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasiones funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuarios y en general todo lo que razonablemente cumpla con tal objeto. Entonces esos montos también se excluyen. También se debe excluir el refrigerio que no constituya alimentación principal, ¿ya? Quiere decir que si me dan alimentación, pero si es la alimentación principal, eso sí se va a considerar. Entonces, pero refrigerios que no son alimentación principal no se va a considerar. Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente, es decir, si me dan en alimentos, pues eso no se va a considerar. Siempre que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación del servicio. Entonces, si soy un cobrador, por ejemplo, entonces de repente pues me dan para que también, ¿no?, consuma alimentos, gaseosas, qué sé yo. O si trabajo en una mina y para desintoxicarme, de repente me dan también mis vasos de leche, ¿no? Entonces eso no se va a considerar tampoco, por más que se pueda valorar, ¿cierto? Tiene un valor, pero no se va a considerar. Bien, en cuanto a los depósitos, el trabajador va a elegir primeramente la institución financiera donde desea que se le deposite su CTS. Para tal efecto, el empleador va a comunicar por escrito en un plazo que no excede el 30 de abril ni el 31 de octubre, ¿no? Se supone si voy a percibir ya la CTS en mayo, entonces al 30 de abril ya debió comunicarme dónde le voy a depositar. De la misma manera, si estamos en el mes de octubre y me va a pagar la CTS en el mes de noviembre, entonces el trabajador tiene que comunicar antes o hasta el 31 de octubre, ¿no? Y si el trabajador obviamente no elige la institución financiera, el empleador es quien finalmente va a elegir dónde se le va a depositar. Bien, y el depósito se va a realizar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, se va a depositar por 2 avos, según los meses completos que haya tenido el trabajador.
¿ya? Es decir, la remuneración entre 12 y por los meses que el trabajador tenga laborados, ¿no? Y si tiene meses y días, también se va a pagar por 30avos esos días, ¿ya? Entonces, meses completos por 2avos, si hay días, por 30avos, ¿ya? No se olviden que más bien el trabajador tiene que tener mínimo un mes completo, ¿ya? Entonces, si tiene menos de un mes, ahí no funciona esto de los días, ¿ya? Bien, para cuando se le entrega al trabajador, obviamente, o se le deposita su CTS, al trabajador debe entregársele además una liquidación de la CTS, ¿no? Donde el trabajador va a poder ver cómo es que se le ha calculado su CTS, ¿no? Entonces, los requisitos mínimos que va a tener esta liquidación es la fecha y número u otra seña otorgada por el depositario, es decir, el banco, que indique que se ha realizado el depósito. Nombre o razón social del empleador y su domicilio. Nombre completo del trabajador. Información detallada de la remuneración computable, ¿no? Se le pondrá pues tu remuneración básica ha sido tanto, la asignación familiar tanto, promedio de horas extras tanto, etc. También se debe indicar el periodo de servicio que se cancela, ¿no? Estoy cancelando de mayo a octubre, ¿no? Si ingresó de repente en junio, de junio a octubre, etc. El nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación. Bien, también el empleador está obligado a indicar cuál es el saldo que tiene en su cuenta de CTS, ¿no? Y esto lo va a hacer en un plazo no mayor de 15 días calendarios de haber efectuado el depósito. Bien, hay el tema también de, como la compensación por tiempo de servicios fue creada inicialmente para efectos de cubrir, digamos, el tema de desempleo que el trabajador puede estar incurriendo en un momento determinado. Entonces, esta CTS es intangible, ¿no? La finalidad es que es intangible, es decir, no lo puede retirar el trabajador mientras no termine su vínculo laboral con la empresa, ¿ya? Pero y por lo tanto también no procede el embargo de esta CTS, ¿ya? Pero sí se puede embargar solamente hasta el 50%, ¿ya? Y solamente para el caso de alimentos, ¿ya? Es decir, si el trabajador de repente tiene un proceso por alimentos, entonces en este caso sí procede el embargo de hasta el 50% de su CTS. Bien, y cuando se es el trabajador, obviamente recién puede retirar el 100% de su CTS, ¿ya? Pero ¿cómo lo hace? Normalmente el empleador tiene que emitirle una carta al banco, dirigida al banco, indicando que el trabajador ha cesado sus labores en la empresa, ¿ya? Entonces, de esta manera el trabajador va con su carta a la institución financiera o al banco donde está depositado su CTS y puede retirar el 100% de la CTS. ¿Tiene un límite para retirar? No, o sea, si es que ya cesó, puede retirar hasta el 100%. No, pero hay un límite de tiempo, o sea, un tiempo, digamos, un tiempo determinado. Si no voy ya no lo pierdes, porque es tu dinero, está en el banco, pero es tu dinero, o sea, lo puedes retirar. Bien, si bien es cierto, hay la CTS hemos dicho que es intangible, pero también se ha dado disposiciones para que el trabajador pueda disponer, digamos, de cierta cantidad de dinero, ¿no? Cuando requiera. En este caso, se dio una norma en junio del 2015 y se autorizó que los trabajadores dispongan libremente el 100% del excedente de 4 remuneraciones, ¿ya? Es decir, si el trabajador, por decir, tiene un monto de 10.000 soles en el banco y su remuneración mensual es 1.000 soles, entonces puede retirar 6.000 soles, ¿no? Es decir, cuando 4 remuneraciones son intangibles, el excedente sí puede retirar.
Eso lo autoriza mediante recursos humanos. Y claro, o sea, a solicitud del trabajador. Lo solicita y ellos lo autorizan. Así es. Bien, eso en cuanto a la disponibilidad de la CTS, ¿no? Entonces, como vemos, no es del todo intangible, ¿no? O sea, si bien es cierto, tuvo esa finalidad de ser intangible, pero por esta disposición el trabajador puede retirar. Una consulta. Dígame. Tiene que ser, o sea, recursos humanos. Yo puedo solicitarlo, no necesito el retiro, el CTS, tanto, sin dar ninguna explicación, o sea, ¿para qué lo voy a usar? O si es necesario, hay unos requisitos que se tengan que ver. Bueno, en realidad el trabajador, ¿qué va a hacer? No va a ir al banco y dice, bueno, quiero retirar el excedente de mis 4 remuneraciones que tengo acumulado en mi CTS. Entonces el banco le va, o a pedido, digamos, del trabajador, el empleador tiene que darle cuál es el monto, cuál es, digamos, el promedio de su remuneración mensual, ¿no? Para que el banco pueda proceder a digamos, separar estas 4 remuneraciones. Ya, entonces, o sea, no hay algún requisito adicional. No hay un requisito adicional. O sea, digamos, si digamos vas a hacer compra de alguna casa o algún no sé, pues, cosas así, ¿no? No. Anteriormente a esta ley, sí, digamos, solamente era para construcciones, ¿no? Para vivienda, ¿no? Pero después de este 15 de junio, mejor dicho, este 18 de junio de 2015, se autorizó el retiro del 100% del excedente de 4 remuneraciones. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar nuestros casos prácticos. ¿Ya? Entonces, ¿o quedó alguna duda todavía con respecto de la parte teórica? Que esto también ya les he enviado. ¿Sí? Les he enviado. Entonces ya tienen el material para que le den una chequeada. Vamos a pasar ya, digamos, a la parte práctica. Bien, en este caso dice que la empresa Semana Santa SAG tiene una trabajadora a la cual se le ha pagado diversos conceptos, ¿no? Ella ingresó el 1 de junio del 2018 y se le quiere pagar obviamente la compensación por tiempo de servicio que corresponde del 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019, es decir, todo un semestre, ¿ya? Como ven, el trabajador, en este caso la trabajadora, ha ingresado todavía en junio del 2018. Quiere decir que del 1 de noviembre al 30 de abril tiene 6 meses completos, ¿cierto? Sí, si vemos, será a pagar del 1 de noviembre del 2018 al 30 de abril, ¿cierto? Bien, entonces los conceptos que ha tenido el trabajador es su remuneración básica de 3.000, ¿sí? También como dato complementario, su gratificación en este caso ha sido de Navidad de 3.375, recibe asignación familiar de 93, ha tenido una gratificación extraordinaria de 400, tiene movilidad de libre disposición 300, asignación familiar por educación 500 y percibe participación de utilidades 8.500. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos que sí van a formar parte para el cálculo de la CTS? A ver, vamos a pasar este casito a nuestro Excel. Ya vamos a trabajarlo en Excel para que con ustedes mismos hagamos el cálculo. Bien, entonces el caso práctico empieza aquí. Ya, entonces son los datos. Vamos a abrir una hojita de Excel. Salud. Y todavía en nuestro caso 1. ¿Listo? Vamos a pegarlo
o lo pegan ustedes como texto, si no les va a salir unas letrazas enormes. Texto. Listo. Entonces este es nuestro paso 1. Bien, como hemos pegado como texto, vamos a tener que chancar los montos, ¿no? Porque están en realidad como texto. Entonces tiene gratificación 3.375, ¿no? Es un dato, su remuneración es 3.000 soles, su asignación familiar 93, gratificación extraordinaria 400, movilidad 300, de libre disposición, asignación por educación 500 y participación de usuarios 8.500. ¿Ya? Entonces en total ha percibido los montos son 16.168, ¿no? Bien, es solo como entonces lo primero que vamos a hacer es primero ver el periodo computable. Ya, vamos a ver aquí periodo. Entonces el trabajador se le va a pagar del 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver la remuneración computable. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a ver qué vamos a considerar y qué cosas no vamos a considerar. ¿Ya? Vamos a borrar estos puntos de aquí que están desordenados. Ya, listo. Ya, hemos visto el periodo, ahora la remuneración computable. Bien, ¿qué voy a considerar como mi remuneración computable? Primero, su remuneración básica, ¿cierto? Ya, remuneración básica. Listo. Esto también les voy a pasar, no se preocupen, ya lo voy a guardar y les voy a pasar. A ver, veamos desde aquí hacia abajo. ¿La asignación familiar formaría parte o no formaría parte? Para la remuneración computable, ¿la asignación familiar formaría parte? Sí, ¿no es cierto? Porque la ley decía que va a formar parte todos los conceptos que percibe el trabajador que sean de su libre disposición. Entonces en este monto, en este caso la asignación familiar sí forma parte. Listo. La gratificación extraordinaria. Ha tenido una gratificación extraordinaria, de repente así por cumpleaños, que sé yo, pero lo cierto es que ha sido extraordinaria. ¿Forma parte o no forma parte? No, perfecto. La movilidad de libre disposición. Sí, decía que la movilidad no cuando es supeditada, o sea, cuando te condicionan a la asistencia al centro de trabajo. Pero si es de libre disposición, ¿no? Entonces en este caso sí. ¿Ya? La movilidad, así lo vamos a considerar. La asignación por educación. También. No, vamos a ver qué decía acá, decía que no. Remuneración no computable. Las asignaciones por cumpleaños, ¿no? Asignaciones extraordinarias, y acá teníamos específicamente las asignaciones o bonificación por educación, ¿sí? Remuneración no computable.
Entonces, la asignación por educación. Participación de utilidades, No. tampoco decía, ¿no? O sea, decía gratificaciones, cualquier forma de participación de utilidades, ¿no? Entonces es remuneración no computable. Entonces, tampoco. Listo. ¿Y qué va a pasar con la gratificación? ¿Sí o no? Sí. Sí, toda la gratificación. Acuérdense, vimos que la gratificación es una remuneración con carácter semestral. Entonces, se va a integrar a razón de 1/6. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner 1/6 de la gratificación. Entonces, esta gratificación la vamos a dividir entre 6, ¿ya? Entre 6. Listo. Entonces, es lo que vamos a dar una chequeada. La gratificación ya está, la remuneración básica está, la asignación familiar está, la bonificación extraordinaria no va, la movilidad sí va, la asignación por educación no, y la participación de utilidades no. Entonces, la suma de estos montos va a ser, aquí el monto suma, mi remuneración computable. Vamos a aquí en negrito y ya está. Listo. Entonces, esta es mi remuneración computable. Vamos a poner acá. Este es total remuneración computable. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular aquí por los meses completos. Meses completos. En este caso hay meses completos, pero vamos a tener nuestra formulita por los días también, por si hay un trabajador que tenga meses y días. Por los días. Listo. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar, dejen unos 2 reuniones. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner primero en una casilla la remuneración computable. Remuneración computable. Ya. En otra celda vamos a tener los meses del año. ¿Cierto? Más, si vamos a calcular días, de repente días. Ya está ahí el importe. Vamos a ver qué hacemos. Importe de CTS. Listo. Ya entonces vamos a tener estos conceptitos. Vamos a darle un formatito. Formato de celda. Vamos a poner aquí alineación. Ajustar texto. Ya está, suficiente. Vamos a darle aquí, centrar. Ya. Ya, bueno, solamente para que tenga una presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener primero la remuneración computable, es decir, vamos a jalar, ¿sí?, la remuneración computable que hemos hallado. Meses del año 12. Acá vamos a agregar una ya. Insertar. Ya. Meses a liquidar, vamos a poner acá ya. Meses
a liquidar. Listo. Entonces, en el caso de este trabajador o de esta trabajadora, ¿cuántos meses se va a liquidar? Acá está el periodo, era del 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril. Vendrían a ser 6 meses, ¿cierto? Sí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses. Entonces, vamos a liquidar acá 6 meses. Entonces, periodo de liquidar 6 meses, o meses a liquidar. Y acá tenemos a poner en todo caso días a liquidar, si es que hubieran días, ¿no? Ahora sí, ¿cómo sería nuestra fórmula? A ver. Sería la remuneración computable, ¿cierto? Entre 12 y por los meses a liquidar. Por 6. ¿Listo? Entonces el trabajador va a recibir de CTS 1977.75. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho, no? Entonces, remuneración computable entre los meses del año, en este caso 12, por los meses a liquidar. Y por los días, ¿qué haríamos? Vamos a jalar también la misma remuneración computable. Y la fórmula sería esta remuneración computable, ¿ya?, entre los meses del año, entre 30, ¿cierto? Y por los días que yo tuviera aquí, ¿no? Listo. Listo. Entonces así quedaría mi fórmula, ¿no? La remuneración computable, perdón, esta no. La remuneración computable, ¿cierto?, entre los meses, entre 30, porque lo voy a pagar por 30avos, y por los días que yo tuviera por liquidar. Aquí pondríamos los días, si es que hubieran. Listo. Ahora sumamos y es el importe total que va a recibir. Entonces sería el importe a liquidar. Ya, bien, entonces dice la norma que se le paga la CTS por 2avos, ¿no es cierto? Entonces remuneración computable entre 12, en este caso por los 6 meses que ha tenido la trabajadora. Y ahí, si hubiera días, sería la remuneración computable entre 12, entre 30 y por los días que tuviera que liquidar aquí. Esto lo hago para que nos sirva como plantillita para nuestros demás casos prácticos. Bien, pasamos al segundo casito. ¿Se entendió, no? ¿Sí? La CTS. Primero haríamos la remuneración computable y luego ya el cálculo, digamos, ¿no? Acá incluso podemos ponerle también remuneración computable y aquí cálculo. Sí, cálculo de la CTS. Como esto les voy a enviar también. Listo, entonces tenemos 3 pasos que vamos a hacer. Segundo caso, a ver, vamos a ver. Ahora sí, este es un trabajador que percibe remuneración fija y permanente, que ha laborado todo el periodo.
ser similar al primero. Entonces aquí te vamos a pegar. Vamos a ver. Voy a escribir una letraza, tema especial como texto, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces el caso 2. Caso 2. Bien, acá tiene fecha de ingreso, periodo, remuneración, 1500. Acá tenemos a poner, ¿ya? 1500. Su gratificación fue de 1593. Su bonificación, esta que bonificación fue 1143.37. 143.37. ¿Qué tipo de bonificación fue? Vamos a ver acá. Vamos aquí. Vamos. Bonificación, ya fue su bonificación extraordinaria. Y asignación familiar 93. También fecha de ingreso, periodo, remuneración. Ya está. ¿Pueden ver bien? ¿O lo aclaro un poquito más? Ahí está mejor, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces vamos a sumar aquí. Listo. Entonces este es su... Bien, entonces vamos a hacer primero, dijimos... Vamos a ver el periodo a liquidar. Entonces, ahí está. Bien, ¿cuál sería el periodo a liquidar? Estamos en remuneración básica de octubre. Quiere decir que el depósito lo vamos a hacer en el mes de noviembre de 2018, ¿cierto? Entonces el periodo sería, bueno, aquí está, del 1 de mayo al 31 de octubre. Ya estamos acá. Listo. Y sería 6 meses también, ¿no? Listo, tenemos el periodo de liquidar. Ahora tenemos la remuneración computable. Listo, ahora sí. A ver, ustedes mismos. Este concepto va obviamente por su remuneración, ¿cierto? La gratificación de julio, ya. ¿Toda? Un sexto. Un sexto. Va a ser un sexto. Un sexto de gratificación del mes de julio. ¿Sí? Entonces este monto entre 6. Listo. Entonces ya está la remuneración, la gratificación, la bonificación extraordinaria del 9%. No, ¿cierto? Porque es extraordinaria. La asignación familiar. Sí. Sí. Listo. Entonces esta va a ser su remuneración computable. Y entonces sumamos. Listo, esta es mi remuneración
versión computable. Aquí total. Listo, entonces total generación computable 1858.50. Listo, ahora el cálculo. Fíjense, ya puedo usar incluso mi plantillita de acá. ¿Sí? Este mismo cálculo, ojo, vamos a dejar un renglón, ¿sí? Para que funcione. Vamos a ver esta manera 52 ahí acá aquí, bueno, no importa, vamos a jalar acá que jale este monto, ya. Entonces ahora sí, 1858 entre 12 por 6, 929.25. ¿Hay días a liquidar? No hay, ¿no? Es completo. Entonces su CTS va a ser 929.25. ¿Lo tienen? ¿Sí? No, pero le va a pasar, ¿no? Sí, voy a pasar. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, continuamos. Sí. Ahora sí, este ya va a estar un poquito más, el tercero. Ahora sí, un trabajador que no ha laborado todo el periodo, entonces acá sí vamos a tener que ver meses y días. ¿Ya? Entonces ya está un poquito más interesante. Entonces, caso 3. Entonces nuestro caso 3. Listo. Entonces este trabajador no ha laborado todo el periodo completo, ¿no? Sus datos son fecha de ingreso ingresado, ojo, el 12 de mayo. ¿Ya? El periodo que se va a liquidar es del 1 de mayo al 31 de octubre. Entonces, ya estamos viendo que va a tener meses y días. Bien, aquí tenemos su gratificación. Ha sido de 611.11. Obviamente no ha recibido completo porque tengo como ha ingresado en mayo, prácticamente le han pagado solamente de mayo y junio, 2 mesecitos. Entonces su remuneración básica 2.200. Bonificación 54. A ver qué tipo de bonificación ha sido. A ver, 54.99. Vamos a borrar. Vamos ahí. Listo. Ya, la bonificación extraordinaria, ¿no? De la gratificación. Bien, de aquí, ¿qué va a formar parte? Periodo. Esto, a ver, vamos a ver para este trabajador. ¿Cuál sería su periodo? En realidad aquí ya no va a ser del 1 de mayo, ¿cierto? Sería pagar cuando ingresó a laborar el 12 de mayo. Entonces sería acá del 12 de mayo al 31 de octubre. A ver, ¿cuál sería el tiempo computable? A ver. De mayo prácticamente no ha laborado 11 días, porque el día 12 sí ha laborado, ¿cierto? Entonces tendríamos, mayo tiene 31 días, menos 11 días, 20 días. Entonces tenemos 20 días del mes de mayo. Tenemos completo junio, julio, agosto, septiembre, octubre.
5 meses, 20 días, ¿cierto? Va a ser 5 meses, 20 días. Listo. Listo. Tenemos ahora la remuneración computable. Listo. Remuneración computable sería aquí 2.200, ¿cierto? 2.200. Su gratificación fue 611.11, sería más 611.11 entre 6, perfecto. ¿Qué más? Bonificación extraordinaria no va, asignación familiar no ha tenido, ¿sí? Entonces no va, esta bonificación extraordinaria no va. Ya, aquí vamos a redondear mejor, ya. Redondear a 2 decimales. Eso. Ahí acá funciona con punto y coma. Listo. Entonces remuneración computable 2.301.85. Estamos bien, ¿no? Su remuneración básica y su sexto de gratificación. No hay asignación familiar, no hay otro concepto, no hay. Listo, ahora el cálculo. Bien, entonces ahora sí, su remuneración computable entre 12 por 5. Ahora sí, teníamos, son 5 meses completos, sería 2.301.85 entre 12 por 5, 959. Ahora por los días, 2.301.85 entre 12, ¿cuántos días eran? 20. 20 días, o sea que reemplazamos por 20 días. ¿Sí? Una chequeadita por si acaso, de repente estamos por ahí. 2.301.85 entre 12 entre 30 y por 20. A ver, 2.301.85 entre 12 entre 30, sí, ahí ya seguro que se cae por con mayúscula, por 20, ¿no? 127.88, está bien. Si ambos montos, 1086.98. Listo, hasta aquí les voy enviando o ya, vamos a ver aquí entonces, vamos a guardar aquí porque hay más, ¿no? Que vamos a ver aquí cálculo CTS, ¿ya? CTS. Listo, entonces con estos mismos cuadritos mañana continuamos, ¿sí? ¿Alguna duda? Ah, perdón. Sí, el último que hemos visto es el caso 3, ¿ya? Nos hemos quedado aquí.
¿Quedó claro, no? ¿Hay alguna duda?